La llamada de ayuda. La gran cámara del Consejo Galáctico ardía con proyecciones holográficas. Los delegados de una docena de sistemas estelares discutieron en 100 lenguas, y sus voces traducidas formaban una cacofonía que rebotaba en las paredes metálicas. La embajadora Leetra del colectivo Lian giró sus ojos multifacéticos con agitación. Las placas quitinosas de su exoesqueleto chasqueaban suavemente. ¡Orden, orden! Su voz, amplificada y tonificada para lograr el máximo efecto, atravesó el ruido. «Nuestros mundos están en llamas y debemos actuar». El delegado de Corum, una imponente criatura insecto con mandíbulas dentadas, sisió divertido. «¿Actuar, pequeña Lian? ¿Es así como llamas a esta patética exhibición? Tus mundos arden porque eres débil». Una oleada de indignación recorrió la cámara. Los Lians eran una especie pacífica conocida por su arte y filosofía, no por la guerra. Pero también fueron una de las razas fundadoras del Consejo, y sus mundos no estaban acostumbrados a ser reducidos a cenizas. «El Corum responderá por esto», amenazó Leetra, con la voz ligeramente temblorosa. El embajador insectil dejó escapar un gruñido que sirvió de risa en su especie. «¿Responder ante quién? Este Consejo. Vuestros ejércitos son polvo. Vuestras flotas están dispersas. No queda nadie ante quien responder excepto nosotros». Eso era cierto. La velocidad del ataque de Corum había sido impresionante, tan aterradora como estratégicamente brillante. Se habían negado a seguir las reglas de enfrentamiento del Consejo, atacando preventivamente los puestos avanzados de Lian antes de que se pudiera transmitir una declaración formal de guerra. Letra sintió una oleada de desesperación. Habían sido demasiado lentos, demasiado confiados en la paz que su Consejo había trabajado tan duro para construir. Ahora estaban pagando el precio en vidas de Lian. «Aún no estamos derrotados», insistió. «Los Orianos luchan con la fuerza de 10. Los Valoran todavía mantienen su sistema local por ahora». El Corum se burló. «Pero su momento llegará, al igual que el tuyo». Su mirada se posó en una sección de la cámara que había permanecido notoriamente silenciosa, un nicho con cortinas apartado de las gradas elevadas, donde se reunía el resto de los delegados. En el interior, envuelta en una sombra cuidadosamente cultivada, estaba la delegación de la Tierra. «Humanos. Quizás vuestros humanos os salven», se burló el Corum, con la voz llena de burla. Parte 2. La propuesta humana. Los humanos eran el enigma del Consejo. Solo se habían comunicado a través de enlaces remotos durante las pocas décadas que habían sido miembros, y nunca enviaron un representante físico a la Gran Cámara. El Consejo sabía poco de los mamíferos bípedos más allá de su destreza tecnológica aparentemente promedio y sus inquietantes tendencias de expansión dentro de su propio sistema solar. Los humanos siempre habían sido un comodín, impredecibles. Ahora parecía que la propia supervivencia del Consejo dependía de su siguiente paso. El silencio que reinaba en la alcoba se prolongó dolorosamente. Luego vino una sola palabra, transmitida a la cámara en voz baja y con acento. Una voz que el Consejo nunca había escuchado antes. Tal vez. Una oleada de sorpresa resonó en la cámara. El embajador de Corum se detuvo en medio de un silbido. Sus mandíbulas se abrieron y cerraron con confusión. Los demás delegados miraron con una mezcla de horror y anticipación hacia el nicho encortinado. La voz humana continuó, lenta y deliberada. El embajador de Corum tiene razón. Este Consejo es débil. Sus protocolos, sus tradiciones, son reliquias de una época ahora devorada por la guerra. Leetra jadeó. Nunca una delegación, y mucho menos los enigmáticos humanos, había hablado de manera tan irrespetuosa en este salón sagrado. Pero había un extraño tono de verdad en ello. ¿Los había condenado a todos la inacción? «Los Corum han jugado según sus propias reglas», dijo el humano. «Reglas escritas con la sangre de vuestros mundos. Para responderles, para derrotarlos, debemos dejar de lado las viejas costumbres. Debemos convertirnos en algo nuevo». Una figura emergió de la oscuridad de la alcoba y avanzó hacia la intensa luz de la cámara. Era alto para ser humano, vestía un sencillo mono utilitario, pero había motas grises en su cabello muy corto y su rostro estaba desgastado, marcado con líneas que hablaban de una vida vivida fuera de las comodidades de las naves espaciales y el clima controlado. «Habitats. Mi nombre es General Marcos», anunció, su voz resonando en el vasto espacio. «Hablo por la Tierra». Miró al embajador de Corum con una mirada escalofriantemente tranquila.
Os aseguro que el tiempo de los quórum ha llegado a su fin. Parte 3. Una apuesta desesperada. Una ola de murmullos inquietos recorrió la cámara. Las palabras de Marcos fueron audaces, incluso arrogantes, pero después de victorias consecutivas de quórum, había un hambre desesperada por tal desafío recorriendo a los delegados reunidos. Las mandíbulas del embajador de quórum chasquearon furiosamente. Alardes vacíos, pequeño mamífero, se burló. Tus barcos son primitivos. Tus guerreros nunca han probado una batalla a esta escala. Marcos ofreció una sonrisa triste. Primitivo, tal vez, pero con una brutalidad que ni siquiera has empezado a comprender. Se volvió hacia el resto del consejo. Mi propuesta es simple. Conceder a la Tierra plena autoridad estratégica. Poner vuestras fuerzas, vuestros astilleros y los recursos de vuestros mundos a nuestra disposición. A cambio, os mostraremos cómo es la guerra real. Los ojos multifacéticos de Litra se entrecerraron. Era una locura depositar tanta confianza y tanto poder en manos de una raza que apenas entendían. ¿Pero no habían fracasado ya al confiar en las viejas costumbres? No podemos, farfulló el delegado de Valoran, un robusto reptil envuelto en una túnica arremolinada. Esto es rendición. Es una apuesta, replicó Marcos, pero una apuesta con muchas más probabilidades que el camino que estás siguiendo ahora. Hemos estudiado a los quórum. Sabemos cómo funcionan sus mentes, sus tácticas, sus debilidades. Ahora es una pregunta. Si tienes el estómago para lo que tendremos que hacer. Su mirada recorrió al consejo una vez más. Así que la pregunta es simple. ¿Quieres vivir o quieres morir aferrándote a tus preciosas tradiciones? El silencio se apoderó de la cámara, una pesada manta sofocando los ansiosos murmullos. Letra sintió un nudo en el estómago. Ponerse del lado de los humanos era abandonar todo lo que sabía, reescribir las reglas mismas de esta sociedad galáctica. Y sin embargo, rechazarlos era sellar la perdición de su mundo y de muchos otros. Parte 4. La marea cambiante. El delegado de Valoran siseó indeciso. Sus ojos brillantes recorrieron a Marcos, el embajador de quórum e incluso a los humanos. El quórum pareció momentáneamente desconcertado por la audacia del humano. Finalmente, una voz retumbante resonó desde la delegación de Oriana. Un guerrero del tamaño de una pequeña lanzadera, enfundado en una reluciente armadura de batalla, dio un paso adelante. Los clanes orianos se han cansado de las decisiones de este consejo. Inacción, declaró levantando una enorme hacha de energía. Seguiremos a este humano. Nacimos para la guerra y tenemos sed de la sangre de aquellos que nos han hecho daño. Un coro inmediato de silbidos y gruñidos surgió de los delegados orianos que lo rodeaban, un eco sediento de sangre de su sentimiento. La flota oriana, aunque golpeada por el asalto de quórum, todavía era una fuerza a tener en cuenta. Con su apoyo, la corriente de opinión comenzó a cambiar. Letra sopesó el riesgo, mientras su corazón latía con fuerza contra su tórax segmentado. Los humanos eran una variable desconocida, una apuesta desesperada. Pero quizá fueran la única apuesta que quedaba. Lian apoya a la Tierra, declaró, elevando su voz por encima del ruido. Combatamos el fuego con fuego. Una ola de jadeos y aplausos siguió a la decisión de Letra. El representante de Valoran, al ver que el impulso cambiaba, ofreció de mala gana su vacilante consentimiento. Uno por uno, otros delegados expresaron su acuerdo, y su miedo fue lentamente ahogado por una desesperada necesidad de acción, alimentada por las escalofriantes palabras de confianza de Marcos. Finalmente, todas las miradas se dirigieron al embajador de quórum. Levantó su forma insectoide y la rabia retorció sus mandíbulas en una exhibición grotesca. Tontos, chilló, con saliva volando de su boca. Habéis firmado vuestras propias sentencias de muerte. El enjambre quórum os devorará por completo. Marcos simplemente asintió con la cabeza, su expresión escalofriantemente vacía. Entonces comienza la fiesta, respondió. Con un único gesto decisivo, se giró y desapareció dentro del nicho cubierto por las cortinas. Parte 5. La estrategia humana. La cámara estalló en un frenesí de actividad. Los delegados clamaron por información, instrucciones, cualquier cosa que pudiera aliviar el miedo que les corroía el corazón. Las órdenes resonaron, las transmisiones urgentes cortaron el ruido caótico. La vasta maquinaria del Consejo Galáctico estaba cambiando a un modo que nunca había conocido. Una guerra total e intransigente. Y en el centro de todo estaban los humanos, su repentino dominio tan discordante como necesario.
Al cabo de unos ciclos, Marcos reveló su estrategia en una presentación que dejó a los delegados del Consejo horrorizados y perversamente fascinados. Los días de batallas escenificadas y declaraciones formales habían terminado. No se daría cuartel ni se tomarían prisioneros. Se trata de supervivencia, declaró Marcos, proyectando su imagen en pantallas gigantes. Los Quorum no negocian, no se apiadan, simplemente erradican. Para ellos, esto es un exterminio y debemos responder de la misma manera. Susurros de alarma resonaron por la cámara. Esta no era la guerra que ninguno de ellos había imaginado, pero Marcos fue implacable. Apunta a sus planetas, ordenó. Su tono era tan frío como el espacio profundo. Cortar sus líneas de suministro, golpear sus flotas en mitad de la curvatura, dejándolas a la deriva en el vacío. Volver su propia tecnología, su propia crueldad, en su contra. Los humanos habían pasado esas primeras horas analizando cada fragmento de información disponible sobre su nuevo enemigo. Identificaron centros logísticos clave, diseccionaron las redes de comunicación de Quorum e identificaron las vulnerabilidades biológicas ocultas dentro de sus caparazones blindados. La mente de Leetra se aceleró. Esto fue genocidio, precisamente lo que habían luchado por prevenir. Y sin embargo, los Quorum los habían obligado a actuar. ¿Podría y debería condenar a su propio pueblo a la extinción en nombre de la justicia moral? Miró las proyecciones holográficas de las ciudades Lian en ruinas, los cuerpos carbonizados y destrozados de sus parientes, y sintió el frío acero de la resolución endurecerse dentro de ella. Lian hará lo que se debe hacer, dijo. Su voz era un hilo fino contra el creciente estrépito de la Cámara del Consejo. Parte 6. Los nuevos guerreros. El plan de Marcos era más que una simple estrategia. Fue un cambio de paradigma completo en la forma en que se libraba la guerra galáctica. Mientras que la especie del Consejo había luchado como duelistas civilizados, los humanos estaban a punto de desatar el verdadero salvajismo del combate sobre los Quorum. En las semanas siguientes, los humanos rediseñaron las naves espaciales para aumentar su velocidad y sigilo, sacrificando capas de defensa en favor de una potencia de fuego abrumadora. Los astilleros de los territorios del Consejo zumbaban día y noche, reacondicionando los buques para este nuevo propósito bajo la atenta mirada humana. Los científicos Lian, reutilizando sus conocimientos de arte y filosofía con una eficiencia escalofriante, desarrollaron armas biológicas diseñadas para infligir muertes agonizantes a la fisiología de Quorum. Las tropas de choque orianas fueron entrenadas en tácticas ultrarrápidas de golpear y huir, emergiendo de las sombras para atacar puestos avanzados vulnerables de Quorum antes de fundirse nuevamente en la oscuridad. El Consejo, endurecido bajo la tutela humana, se convirtió en un arma, pulido hasta el filo de una navaja. Mientras tanto, los Quorum continuaron su avance, arrogantemente ignorantes de la oscura tormenta que se avecinaba contra ellos. Las transmisiones de sus naves exploradoras revelaron una confusión creciente a medida que las líneas de suministro se cortaban inexplicablemente y las bases aparentemente inexpugnables quedaron en silencio de la noche a la mañana. Cuando finalmente comenzó el contraataque liderado por humanos, no lo hizo con florituras y bravuconadas, sino con una precisión calculada y letal. Las armadas de Quorum, tomadas por sorpresa, fueron destrozadas con sorprendente facilidad. Los mundos jóvenes acostumbrados a generaciones de paz quedaron reducidos a nubes tóxicas. Las carreras del Consejo, envalentonadas por una serie de victorias inesperadas, lucharon con una ferocidad recién descubierta. La marea había cambiado, y lo había hecho a una velocidad espantosa. La noticia del triunfo en el campo de batalla se extendió como una maleza por los asediados territorios del Consejo. El temor inicial comenzó a desvanecerse, siendo reemplazado por un destello de esperanza desesperada. ¿Fueron los humanos, estos despiadados estrategas de un planeta insignificante, realmente quienes salvaron una sociedad galáctica en ruinas? Parte 7. El costo de la victoria. Sin embargo, junto a cada informe de victoria llegaban ecos inquietantes de las tácticas empleadas. La brutalidad desatada igualó y en ocasiones superó a la de los propios Quorum. Algunos delegados susurraron en privado sobre atrocidades cometidas en nombre de la supervivencia, guerra biológica, tácticas de tierra arrasada, ejecución sumaria de prisioneros,
La Cámara del Consejo, que alguna vez fue un lugar de debate y diplomacia, se convirtió en una tensa sala de guerra. Las proyecciones holográficas de los campos de batalla aparecían constantemente y las actualizaciones llegaban en un torrente implacable, puntuado por la voz seca y sin emociones del general Marcos. Los humanos estaban ganando, pero el coste parecía aumentar con cada ciclo que pasaba. Leetra se encontró atrapada entre el orgullo de la nueva fuerza de su pueblo y la escalofriante inquietud por el monstruo que habían ayudado a crear. ¿Habían intercambiado sus principios para salvar sus vidas? ¿En qué se convertirían una vez que la amenaza Corum fuera finalmente erradicada? Los Corum, atrapados en las garras de la despiadada estrategia de los humanos, se apresuraron a contrarrestar estas tácticas desconocidas. Se apresuraron a salvaguardar sus mundos reproductores y retiraron sus fuerzas avanzadas para consolidar sus defensas. Sin embargo, por primera vez en esta devastadora guerra, los otrora invencibles Corum fueron los que reaccionaron, siempre un paso por detrás de su recién descubierta némesis. A medida que la guerra se inclinaba a favor del Consejo, surgió una nueva dinámica dentro de sus sagrados salones. El control de los humanos sobre la planificación estratégica era inquebrantable. Marcos estaba en el centro de todo ello, una figura enigmática que no buscaba ni agradecía los elogios, sino que simplemente trazaba planes despiadados que parecían asegurar la victoria. Leetra se encontró lidiando con las implicaciones de su alianza. Los humanos habían cumplido su promesa, pero ¿a qué precio? El costo de la victoria ampliado. Sin embargo, junto a cada informe de victoria llegaban ecos inquietantes de las tácticas empleadas. La brutalidad desatada igualó y en ocasiones superó a la de los propios Corum. Algunos delegados susurraron en privado sobre atrocidades cometidas en nombre de la supervivencia, guerra biológica, tácticas de tierra arrasada, ejecución sumaria de prisioneros. La Cámara del Consejo, que alguna vez fue un lugar de debate y diplomacia, se convirtió en una tensa sala de guerra. Las proyecciones holográficas de los campos de batalla aparecían constantemente y las actualizaciones llegaban en un torrente implacable, puntuado por la voz seca y sin emociones del general Marcos. Los humanos estaban ganando, pero el costo parecía crecer con cada ciclo que pasaba. Leetra se encontró atrapada entre el orgullo de la nueva fuerza de su pueblo y la escalofriante inquietud por el monstruo que habían ayudado a crear. ¿Habían intercambiado sus principios para salvar sus vidas? ¿En qué se convertirían una vez que la amenaza Corum fuera finalmente erradicada? Los Corum, atrapados en las garras de la despiadada estrategia de los humanos, se apresuraron a contrarrestar estas tácticas desconocidas. Se apresuraron a salvaguardar sus mundos reproductores y retiraron sus fuerzas avanzadas para consolidar sus defensas. Sin embargo, por primera vez en esta devastadora guerra, los otrora invencibles Corum fueron los que reaccionaron, siempre un paso por detrás de su recién descubierta némesis. A medida que la guerra se inclinaba a favor del Consejo, surgió una nueva dinámica dentro de sus sagrados salones. El control de los humanos sobre la planificación estratégica era inquebrantable. Marcos estaba en el centro de todo ello, una figura enigmática que no buscaba ni agradecía los elogios, sino que simplemente trazaba planes despiadados que parecían asegurar la victoria. Leetra se encontró lidiando con las implicaciones de su alianza. Los humanos habían cumplido su promesa, pero ¿a qué precio? La moralidad cambiante. A medida que los informes sobre tácticas humanas se filtraban a través del Consejo, una sensación de ambigüedad moral comenzó a invadir la resolución alguna vez unificada. La voluntad de los humanos de emplear armas biológicas diseñadas para causar el máximo sufrimiento planteó preguntas incómodas sobre el precio de la victoria. Estas armas, aunque devastadoramente efectivas, pintaron un cuadro espantoso de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la humanidad. Los delegados que alguna vez defendieron la alianza ahora se preguntaron si habían desatado algo mucho más peligroso que el Corum. Las noches de Leetra eran inquietas, atormentadas por visiones de su mundo devastado yuxtapuesto a las atrocidades que se estaban cometiendo en nombre de la supervivencia. ¿Podrían realmente justificar tales medios, incluso frente a la extinción? A menudo se encontraba en los rincones tranquilos de la Cámara, discutiendo la ética de sus estrategias con delegados de ideas afines. Sus conversaciones eran silenciosas,
llenas de inquietud y siempre terminaban con la misma inquietante conclusión: no parecía haber otra alternativa que seguir el camino trazado por los humanos. La despiadada eficiencia de la guerra, la brillantez estratégica de Marcos era innegable. Bajo su dirección, las fuerzas del Consejo ejecutaron maniobras con una precisión que dejó al Quórum tambaleándose. Las líneas de suministro fueron cortadas con precisión quirúrgica, dejando a flotas Quórum enteras a la deriva y vulnerables. Planetas clave fueron atacados con ataques rápidos y devastadores que no dejaron supervivientes. La actitud de los humanos hacia la guerra era sistemática, casi mecánica en su brutalidad. El aparato militar del Consejo, que alguna vez fue un conjunto de fuerzas dispares y a menudo ineficientes, se había transformado en una formidable máquina de guerra. Los ingenieros humanos rediseñaron las naves espaciales, centrándose en la velocidad y la potencia de fuego en lugar de las medidas defensivas tradicionales. Los científicos alienígenas fueron reutilizados a partir de sus estudios pacíficos para crear armas biológicas devastadoras y nuevas tecnologías para la guerra. La integración de las fortalezas de varias especies bajo la dirección humana creó una fuerza que era mayor que la suma de sus partes. La máquina humana. El propio general Marcos era un enigma. Para muchos parecía carente de emociones, un frío estratega cuya única preocupación era la próxima victoria. Sus ojos, a menudo descritos como penetrantes y calculadores, parecían ver a través de las fachadas de los delegados del Consejo. Hablaba poco fuera de las sesiones informativas estratégicas, y cuando lo hacía con una confianza tranquila e inquebrantable que inquietaba a muchos. El estilo de liderazgo de Marcos era marcadamente diferente al que estaba acostumbrado el Consejo. Exigió obediencia absoluta y ofreció pocas explicaciones. Sus planes fueron presentados con una finalidad que no dejaba lugar al debate, solo a la ejecución. Algunos encontraron tiránicos sus métodos, pero los resultados fueron indiscutibles. Bajo su mando, la marea de la guerra había cambiado dramáticamente a su favor. El costo psicológico de la guerra pesó mucho sobre los delegados y sus respectivas poblaciones. Las noticias de las tácticas brutales empleadas por ambos bandos se filtraron en la conciencia pública, provocando miedo y malestar generalizados. Estallaron protestas en varios mundos, y los ciudadanos cuestionaron la moralidad de las decisiones de sus líderes. Las visiones alguna vez idealistas de una galaxia unida habían sido reemplazadas por una sombría determinación de sobrevivir a cualquier costo. Letra, agobiada por el peso de su opciones, se convirtió en un punto focal tanto para la crítica como para el apoyo. Recibió mensajes diarios de su gente, algunos agradeciéndole por su continua supervivencia, otros condenándola por alinearse con aliados tan despiadados. Su determinación se ponía a prueba constantemente y a menudo buscaba consuelo en los espacios tranquilos y reflexivos de las cámaras del Consejo, lejos de la cacofonía de la guerra. Un vistazo al futuro. A pesar del creciente malestar, las victorias continuaron acumulándose. Los Quórum, que alguna vez fueron una fuerza imparable, ahora estaban a la defensiva. Cada victoria trajo una mezcla de alivio y temor. El costo de su alianza con los humanos era alto, pero también era lo único que se interponía entre ellos y la aniquilación. A medida que la guerra se acercaba a su posible final, los pensamientos se dirigieron al futuro. ¿Cómo sería la galaxia una vez que los Quórum fueran derrotados? Los delegados del Consejo, ahora endurecidos por la guerra y atados por el derramamiento de sangre que habían supervisado, tendrían que afrontar una realidad de posguerra moldeada por la influencia humana. Letra reflexionaba a menudo sobre este futuro incierto. ¿Volvería la galaxia a sus viejas costumbres o los humanos habrían cambiado fundamentalmente el curso de su civilización? Al final, el costo de la victoria fue más que solo vidas y recursos. Fue una transformación de la identidad, una remodelación de los límites morales y una cruda comprensión de que la supervivencia a menudo exige un precio que deja cicatrices duraderas. Los delegados, alguna vez impulsados por elevados ideales, ahora enfrentaban la sombría tarea de reconstruir una galaxia a la sombra de sus elecciones, cambiada para siempre por la guerra que casi los había consumido.